Marcelino Velarde. Bueno, hay que mentir siempre para justificar errores. Y la derecha, y empezando por el fujimorismo, siempre ha mentido. Y no quieren aceptar realidades, porque lo más correcto sería ellos que han cometido el error y le ahorran un gran problema al país, y se retiran limpiamente, como puede decir. Aceptar una derrota no es morir, es volver a sobrevivir para una próxima contienda. Hay un audio donde... ¿Lo has escuchado? Estabas acá en la radio. Por supuesto, ¿no? Hay un audio donde Keiko está indicando que el Factor K es una organización proselitista de los fujimoristas, de ellos. Entonces, ¿qué más pruebas? ¿Qué más pruebas pueden haber? Entonces, ahora lo que vaya a ocurrir, lo que diga entre hoy o mañana el Jurado Especial de Elecciones y lo que pase con el Jurado Nacional de Elecciones, va a depender mucho de lo que pueda ocurrir en el país. El país está convulsionado y esta convulsión se viene arrastrando desde hace muchos años. Hay una dolencia que no sana, hay un cáncer que no se puede curar y que solamente haciendo una extirpación real puede cambiar esto. Y el fujimorismo es un cáncer. Definitivamente es un cáncer que en este caso la autoridad electoral en su conjunto no resuelven de acuerdo, no como quiere el pueblo, sino como las pruebas especificadas lo están diciendo que hay delito contra la ley electoral de los partidos electorales. Entonces, ahí prácticamente el 5 de abril va a ser pues una movilización nacional que va a tener una fuerza tal vez mucho más fuerte que los 4 suyos, que cuando hicimos que caiga Fujimori y se vaya para siempre del país, ¿no? ¿Perú Libertario es el único partido político en esa campaña electoral que está pidiendo nueva constitución? Bueno, somos los únicos que planteamos las cosas claras. Para nosotros, tener una nueva constitución significa volver a renacer en el país, porque la constitución de 1993, como todos sabemos, ha sido una constitución amañada, manipulada, y dentro de un proceso de dictadura civil-militar. Entonces, esta dictadura lo único que ha hecho es darle pase libre a las grandes empresas transnacionales, ha recortado los derechos laborales, ha desaparecido las organizaciones gremiales, la resistencia democrática del pueblo lo ha destruido. Es por eso que no tenemos partidos políticos fuertes, firmes, con propuestas, con historias. Mire cuántos años han pasado y no hay historia política, porque todos han sido grupos que se han unido por dinero, de repente por emoción, y participan en elecciones, y eso es lo que tenemos, un Perú destrozado, un Perú donde los municipios es puro saqueo, los gobiernos regionales es puro saqueo, el gobierno central puro saqueo, y tenemos unas fuerzas policiales donde, por ejemplo, usted recuerda que antes, para ser miembro de la Policía Nacional, tenía que hacerse un chequeo familiar, de toda la familia, a ver si tenía nexo con el narcotráfico o con los delincuentes. Vas a chequear a la familia Fujimori y vas a perder, tienes que irte hasta Japón a buscar los tíos. Claro, ¿no? Pero hoy en día tenemos policías que tienen vinculación por familia con el narcotráfico o con la delincuencia. Bueno, el Fujimorismo también es uno de los partidos que no ha firmado el compromiso para evitar que el narcotráfico ingrese a la política en el país, ¿no? Así es. Entonces, esos problemas es a consecuencia de esta constitución espuria, esta constitución que ha permitido de que el Estado peruano se haya convertido en un mercado persa de compra y venta. Aquí se compra y se vende lo que sea. Entonces, bueno, es la política económica neoliberal. ¿Que hay que cambiarlo? Sí, pero con una nueva constitución. Por eso que Perú Libertario plantea, pues, no, abiertamente, es la única organización política que decimos que hay que desmontar el neoliberalismo. ¿Para qué? Para instaurar una política económica diferente, una política económica social, comunitaria, productiva, por ejemplo. Es lo que planteamos nosotros como Perú Libertario. Planteamos, por ejemplo, ser un Estado plurinacional, donde se busque la unidad de todos los habitantes peruanos en una sola fuerza y que tengamos un concepto de patria muy claro, no solamente de amor a la patria,
como terreno, sino también amor a la patria con nuestros semejantes, con nuestros bienes, con todo lo que vivimos y actuamos permanentemente en este país. Esos son los temas fundamentales del por qué nosotros queremos algo diferente. Queremos, por ejemplo, que se nacionalicen los recursos naturales. Nosotros queremos que se nacionalicen, por ejemplo, los recursos marinos, que se nacionalicen las tierras que han sido proyectos que han sido construidos con el esfuerzo del impuesto de cada peruano y que hoy en día eso se le ha entregado a las grandes transnacionales. Queremos, por ejemplo, que se respete el medio ambiente, se respete a las comunidades campesinas, ya no se sigan sacando decreto tras decreto, ley sobre ley, reglamento sobre reglamento, en el cual, por ejemplo, tenemos un caso acá cerquita nomás. Recientemente ha salido una norma en el cual, por ejemplo, ha permitido que Río Tinto ingrese en este caso en Camilaca, la mina de oro de Camilaca. Ingresaron y solamente a sola firma y por un tarro de conserva de pescado, donde hasta el alcalde ha traicionado. O sea, esas cosas no pueden darse. Las leyes anteriores que dicen la consulta previa, la asamblea mayoritaria de los comuneros tienen que dividir pero además hay una ley que no se aplica, que es la ley de consulta previa, ¿no? Claro, no se aplica, por eso digo, hay normas que se cambian y se cambian, pero siempre a favor de las empresas transnacionales, y eso está mal. Ahora se quiere privatizar el agua, se quiere hacer de que los comuneros que son parte propietaria del agua, ¿no es cierto? Ahora quieren que sean ellos usuarios, cuando no es así. Ellos son usuarios naturales de las vertientes, de las aguas, de las aguas que discurren en la cordillera, de los bofedales, de los nevados, ancestralmente, y no se les puede obligar a que sean usuarios como uno más, como un usuario más de la ciudad. Entonces, ese es el problema. Ahora, tenemos el otro problema también aquí, que ha permitido esta Constitución, de que sean las empresas mineras, sean miembros, usuarios dentro de la ANA, por ejemplo. Toquepala, o sea, Sauder, ¿por qué tiene que ser miembro, usuario dentro de la ANA? Ellos no son dueños del agua. Los dueños del agua somos nosotros, el pueblo, y nosotros tenemos que decidir qué hacer frente con el agua y saber si nos sobra agua, le daremos, pero no, pues aquí las mismas leyes que se han dado han sido a favor de la empresa. Entonces, esta Constitución es lo que permite todas estas aberraciones que van en contra del ciudadano y van en contra de sus intereses. Por eso es necesario, de una vez por todas, tener una nueva Constitución. Para ello hay que hacer la convocatoria a una asamblea constituyente. Marcelino, ¿cómo notas la campaña electoral del Tacna, la recepción a la candidatura de Cerrón y a la tuya misma? Bueno, yo estoy muy contento, muy tranquilo, porque a pesar de que no hemos hecho una campaña millonaria, pero donde hemos ido tenemos el apoyo, y siempre en las calles y en todo lado donde hemos visitado las organizaciones gremiales, nos han recibido y nos brindan su apoyo. Yo estoy contento porque creo que la gente lo único que ha hecho es recordar. Mire, fíjese, yo recuerdo, por ejemplo, jovencitos que yo no sabía, y ahora en las calles ya tienen ya 30 años, 35 años, me dicen, Marcelino, yo te he visto en las calles. Para mí eso es un honor. En Radio 1 yo te escuchaba siempre que con gente conversabas. Dirigente menor Juan Díaz. Claro, ¿no? Y me preguntan, ¿no? Yo también, mi mamá contigo siempre iba a las movilizaciones contigo. Entonces, esos recuerdos me hacen de que estamos presentes, estamos vivos dentro de la sociedad tacneña, dentro de la población tacneña, estamos vivos, y eso es lo que la gente eso reconoce es mucho, sobre todo los sectores populares de Tacna, los dirigentes sociales, ¿no? Así es. Que muchas veces se han perdido en el tiempo, muchas veces han tenido oportunidad de cargo público y no han cumplido, y muchas veces, hay que decir también las cosas claras, muchas veces el dirigente social, el dirigente de base se ha vendido. Así es. ¿No? Hay muchos de esos casos que también han hecho de que la población haya perdido credibilidad en los dirigentes. Y en este caso nosotros ponemos siempre en la mesa y decimos, ¿no?, al pueblo, si algo hemos faltado hay que decirlo. Si hemos cometido un error, díganlo, pero díganlo con claridad, sin miedo. Y yo estoy seguro que no van a encontrar ninguna huella porque nos hemos portado bien. Entonces, los últimos recuerdos que nos comenta la gente nos habla, por ejemplo, del triángulo terrestre. En la primera vez, cuando colocaron la caseta a los chilenos, ¿no? Claro. Recordarás ese momento. Recuerdo que ustedes nos tomaron unas fotos incluso, donde nos enfrentamos directamente al ejército chileno.
defendiendo nuestra soberanía. Y solo, personal, así como persona. Incluso he tenido que ese enfrentamiento. Y en la segunda vez que fuimos, después de que se dio el dictamen, también fuimos a izar nuestra bandera peruana. Entonces, creo que la demostración de nuestro amor patriótico, del amor a esta tierra que nos ha visto nacer, donde hemos crecido, donde hemos convivido. Entonces, nos da toda esa voluntad que hemos tenido y lo seguimos teniendo, a pesar que tenemos 62 años de edad, seguimos teniendo esa fuerza para seguir luchando, para defender al pueblo en su conjunto. No estamos acá diciendo, no, a un sector nomás, no. Todos los que vivimos acá tenemos que estar unidos, porque los problemas de Tacna son graves. Escuchen bien, son graves porque si usted pregunta cada vez que va a la calle, yo consulto con los mercadillos, con la gente de a pie, con los taxistas, cada vez están recibiendo menos ingresos económicos para su hogar. No hay ingresos. Hemos dicho bien claro que en Chile el cobre cayó. El cobre de $4.60 que se vendía a la libra, hoy están vendiéndolo en menos de $2. Ahora los capitalistas se jalan las vestiduras por eso, pero son ellos los responsables de no haberle dado un valor agregado y convertir al Perú y a los países de Latinoamérica en primarios exportadores, nada más, ¿no? Así es, entonces ese es el gran error que han plata, tenido. No hay dinero, pero nunca promovieron eso. Así es. Mire, fíjese, en el caso de Tacna nosotros tenemos una preocupación muy grande a consecuencia justamente de lo que ocurre en Chile. Lamentablemente Tacna vive del turismo del vecino país, pero cuando el turista siguen viniendo 1,000, pero ya no vienen con 1,000 soles en el bolsillo, si ya vienen ahora con 500 soles en el bolsillo, porque ya vienen para el médico, ya no vienen para hacer gastos de turismo en sí. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la población de Tacna está recibiendo, vuelvo a repetir, menos recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, aquí en Tacna lo que tiene que definitivamente, eso sí se los digo con claridad, no es posible que teniendo una ley de zona franca, nosotros estemos viviendo con una zona franca, incluso con menos fuerza de lo que era en el tiempo de la SOTAC. No puede ser. Entonces, esta zona franca debe funcionar, debe ingresar el universo de las partidas arancelarias, tal como lo estipula, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Y comparando con qué? Iquique. En Iquique entran todo tipo de productos y nadie les prohíbe. Entra la ropa usada, entran los neumáticos usados, entran los vehículos usados, entran los televisores, entran artefactos, entra ropa, entra todo en Iquique. No es controlado. No es el universo es libre. Es controlado en lo que son los productos que sean prohibidos de acuerdo a la Constitución. Entonces, pero es libre. ¿Y por qué no en Tacna hacer lo mismo? Recordemos, señor Fernando, que cuando su padre estuvo vivo, aquí en Tacna se presentaron varias propuestas para formalizar lo que era el contrabando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros presentamos, su padre también presentó, otras organizaciones presentaron, se presentaron varios proyectos y al final de cuentas hemos tenido que luchar, para ello ya estuvo también de alcalde el señor Tito Chocano, peleamos duramente, firmemente en Tacna y logramos arrancar a la fuerza, ¿no es cierto? Y presionamos a este gobierno de Alan García y finalmente tuvieron que firmar bajo presión por la lucha del pueblo. Aquí Alan García no nos ha dado nada gratis. Entonces, pero ¿cuál era el espíritu? ¿Por qué nosotros luchamos allí? Luchamos por qué razón, porque queríamos ya no depender de Iquique. Queríamos ser independientes y que Tacna tenga su propia zona de comercialización. Y así fue. Y cuando se crea una zona franca se tiene que... ¿Por qué razón? Es para justamente competir con Iquique y no ser dependiente de Iquique. Pero tenemos autoridades municipales, regionales, congresistas, presidentes de la República que no han hecho nada de ello. Al contrario, cada vez hemos vuelto a depender del vecino país. Y eso debe cortarse de una vez por todas. Una Cámara de Comercio que supuestamente dice que es el guiador, el que representa a la actividad comercial, no hizo nada. Y por lo tanto, sus representantes de la Cámara de Comercio tampoco han hecho nada. Entonces, frente a esta situación, es que nosotros consideramos que como Perú libertario, dentro de esta misma Constitución incluso, ¿no es cierto?, se puede lograr de que Tacna tenga una zona franca al mismo nivel de las zonas francas que existen en el mundo. Esa debe ser nuestra tarea.
Ahora, el tema también de fondo que a nosotros nos preocupa es los más de 8.000 ambulantes que tenemos en las calles, que son los que venden ropa ¿Tanto llega usada? la cifra? Incluido ropa usada. Claro, ropa usada, ambulantes, XX. Es una cantidad inmensa. No se cuenta, pero cuando uno los ve en las diferentes ferias recién se da cuenta cuánta gente desocupada. Ese pues la gente desocupada, que no tiene trabajo, pero que las autoridades lo presionan, los molestan. Entonces ahí nace una frase que dice, ¿no? Si no me das trabajo, déjame trabajar. Pero no, ¿hasta cuándo van a estar esa gente viviendo, esos hermanos, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo van a estar viviendo sujetos al temor, a que le vayan a quitar, a la informalidad? Entonces nosotros planteamos para ello de que se debe formalizar las actividades, en este caso de la ropa usada, los neumáticos, el segundo uso nuevamente, se debe formalizar de tal manera que tengan una actividad permanente. Y usted sabe que mientras los ambulantes, la gente del pueblo, tenga movimiento económico, las ferreterías van a tener mayores ingresos, más compradores. Entonces, ese es el tema. Y otro de los puntos que nosotros estamos planteando es que justo esta semana que pasó, el día viernes, estuvo aquí en Tacna el viceministro de Descolonización de Bolivia y también estuvo la viceministra de la Mujer. En una delegación que pasaban hacia el vecino país, aprovechamos de conversar, y le hemos planteado, por ejemplo, de que si podríamos tener una audiencia con el gobierno boliviano para tratar el problema de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, y no solamente, para tratar sobre el régimen de intercambio comercial fronterizo establecido dentro de los acuerdos del CAN y como también dentro de la LADI. Entonces, de tal manera, como la propia norma lo dice, ¿no es cierto?, podemos replantear un nuevo acuerdo paralelo, ¿no es cierto?, un nuevo acuerdo complementario, complementario, de tal manera que los productos de Tacna puedan ingresar con un 5% de impuesto a Bolivia y los productos de Bolivia puedan ingresar con un 5%. Estamos hablando de una zona de excepción tributaria que puede darse. Eso ayudaría de que el agricultor peruano, tacneño especialmente, su aceituna, su ají, sus camotes, todos llevarían para Bolivia, y de Bolivia también ingresaría una serie de productos que hoy en día están entrando de contrabando. Estamos hablando de formalizar y beneficiar el movimiento, en este caso la economía del pueblo de Tacna, y beneficiar de esa manera a todos en su conjunto, porque a mayor movimiento económico, más ingresos y un pueblo crece. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos de llegar a ser congresistas. Perfecto, te agradezco, Marcelino, la presencia el día de hoy. Vamos a ver si en la tarde logramos contacto con Vladimir Cerrón. ¿Dónde está él? En este momento se encuentra en Lima en una reunión. Sí. Bien, perfecto, vamos a tratar de conectarnos con él. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Fernando, y solamente quiero terminar lo siguiente, de que no tiene que haber reelección de congresistas, tiene que bajarse los sueldos de los congresistas. Si ganan hoy 15, debe bajarse por lo menos siquiera a 3.000 soles. Eso debe ser, porque el congresista tiene desayuno, almuerzo, comida, casa, vehículo, pasaje, tiene todo. ¿Para qué más? Creo que con 3.000 soles debe ser suficiente. Gracias por